que muchas veces, digamos, el acceso o el camino al centro escolar tienen miedo de encontrarse con policías y que vayan a ser victimizados de esta manera, o que los vayan a involucrar con grupos criminales, ¿verdad? El problema es que el régimen de excepción también lo han utilizado para perseguir a dirigentes sindicales, para perseguir a opositores políticos. Entonces, en el pasado, las pandillas utilizaban a los menores de edad para delinquir, amparándose en los derechos humanos, razón por la que estos jóvenes no eran juzgados con la severidad con que se trataba a los adultos. Niños de 13 y 14 años ya portaban un arma de fuego en la mano o eran utilizados en el cumplimiento de tareas menores en las pandillas. Si usted es padre de familia, tiene sus hijos, entérese de sus amistades, edúquelas en la casa y no le quite la autoridad a quien los jóvenes deben de respetar. De lo contrario, las lágrimas caerán en sus ojos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Simeduco es una de las gremiales de maestros más representativas de El Salvador. Posee como eslogan: ni maltrato, ni humillaciones, nunca más. ¿Será por eso que el secretario general de dicha entidad le preocupa que la policía aborde a estudiantes sospechosos de algún delito? Según Daniel Rodríguez, quien representa a este sindicato, los jóvenes ya no quieren llegar a las escuelas por temor a que la policía los capture. Tienen miedo de encontrarse con policías y que vayan a ser víctimas. Antes eran las pandillas a las que se le tenía miedo. Ahora es a la policía. Oigan usted a mi tío. Según Rodríguez, el régimen de excepción se utiliza con otros fines. Se persigue a los líderes sindicales o a familiares de personas que se han visto involucradas en delitos. En el programa Pulso Ciudadano, el dirigente sindical afirmó que hay colonias donde se siguen reorganizando los grupos. Pero el problema es que muchos delincuentes siguen escondidos en las comunidades, y eso es una realidad. Si tanta seguridad tiene que estos grupos se están rearmando, a lo mejor conoce muy a fondo los casos. Señor Rodríguez, ¿qué prefiere? ¿Vivir en un régimen de excepción en donde la mayoría de las personas transitan sin temor a ser asaltados o abordados por un pandillero? ¿O apoya la situación que antes vivía el país, con los altos índices de muertes violentas? Para nadie es un secreto que muchos centros escolares servían de semilleros de las pandillas, que eran lugares utilizados por quienes lideraban las clicas, lugares donde tenían amenazado a los maestros, de donde tenían que abandonar sus plazas y emigrar fuera del país. Esta era la realidad que el pueblo vivía. Pero, ¿por qué los jóvenes le podrían tener miedo a la policía? Una persona que camina por la calle con uniforme de estudiante y va por la vida obedeciendo y sin hacer el mal a nadie, difícilmente la policía se lo va a llevar. Sin embargo, existen estudiantes que usan el uniforme como una mera fachada para tener el ingreso a los centros escolares y mantener no se sabe qué tipo de negocios. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El fenómeno que se está dando últimamente es el temor que tienen muchos jóvenes de ir al centro escolar por temor a ser víctimas, por ejemplo, de captura arbitraria, en el sentido que muchas veces, digamos, el acceso o el camino al centro escolar tienen miedo de encontrarse con policías y que vayan a ser victimizados de esta manera, o que los vayan a involucrar con grupos criminales, ¿verdad? Solo por el hecho de ser estudiantes. Es temor que tienen los estudiantes, ¿verdad? Antes, por ejemplo, tenían temor de ser víctimas de los grupos criminales, pero ahora el temor, los jóvenes que le tienen, es a la policía. Pues, por ejemplo, el régimen de excepción ha sido mal utilizado, porque se supone que ha sido, digamos, aprobado
ya en su sección número 25 para capturar delincuentes, pero el problema es que muchos delincuentes siguen escondidos en las comunidades y esa es una realidad en el país. Pues. Hay grupos que se están reorganizando nuevamente, eso no lo podemos nosotros ocultar. El problema es que el régimen de sección también lo han utilizado para perseguir a dirigentes sindicales, para perseguir a opositores políticos, entonces ha cambiado la dinámica, pues no, entonces se han descuidado de esta parte, pues de lo que realmente es el régimen de sección. Una de las cosas que a Simeduco le molesta es que los departamentales de educación pidan los libros de asistencia de los trabajadores de cada institución. Sin embargo, está dentro de la normalidad en cualquier institución. El magisterio se había acomodado en los gobiernos anteriores. Muchos de sus miembros ni tan siquiera firmaban, pero ahora que el gobierno ha pedido cuentas y fiscaliza más de cerca todas las carteras del Estado, ponen el grito en el cielo. Señores del magisterio, si es el mismo Estado el que les paga, ustedes están en la obligación de demostrar que se presentan a su trabajo y cumplen con los horarios establecidos según la plaza que le ha sido asignada. ¿Qué pasaría con un trabajador que no quiera marcar su llegada y retirada del trabajo en la empresa privada? La empresa privada no anda contemplando a nadie, por más eficiente que ésta sea. Si la empresa es quien paga al trabajador, esta misma está en todo el derecho de observar un trabajo de calidad, más allá de ser una persecución a los maestros que en ocasiones han participado en marchas. Es poner al descubierto la situación que vive el magisterio. Una buena alternativa, si les preocupa que le descuenten los días de trabajo, es que empleen en dichas manifestaciones que se utilicen los fines de semana, y además esto le garantiza una mayor convocatoria a sus actividades. Según un estudio descriptivo de autoría de Augusto Rigoberto López Ramírez sobre el fenómeno de las dos principales pandillas de El Salvador, en los centros escolares no se profundizan investigaciones del Ministerio de Educación para el año 2024, aunque los medios de comunicación sí reportaban casos específicos de pandilleros. En dicho estudio se hace mención de las redes que establecen las pandillas y su evolución. Dicho autor considera que la expansividad de las maras en la década de los 80 encontró en las escuelas el nicho ideal y los espacios de concentración de jóvenes. Una de las mejores estrategias que puede aplicar el gobierno del presidente Bukele es tener identificados a todos estos estudiantes, puesto que se pueden trabajar en la prevención e intervenir a temprana edad. Si no existen datos específicos sobre jóvenes escolares pertenecientes a estructuras criminales, es porque en los gobiernos anteriores se había descuidado esta área tan importante. Si lo que se busca es un cambio generacional y cortar el problema de raíz, es intervenir en el sistema educativo. En el pasado, las pandillas utilizaban a los menores de edad para delinquir, amparándose en los derechos humanos, razón por la que estos jóvenes no eran juzgados con la severidad con que se trataba a los adultos. Niños de 13 y 14 años ya portaban un arma de fuego en la mano o eran utilizados en el cumplimiento de tareas menores en las pandillas. En una publicación de la prensa gráfica del 17 de marzo del año 2015, maestros de la gremial de Simeduco manifestaban que tenían conocimientos que pandilleros en la zona de San Martín utilizaban las escuelas para sus reuniones y velorios. Los maestros expresaban en dicha oportunidad que las autoridades eran incapaces de manejar esta situación. Pandilleros entregaban en esas escuelas anónimos a aquellos estudiantes que no querían que estuvieran en este lugar. De esta forma los corrían de las escuelas. Lo anterior demuestra que la batalla que se libraba contra las pandillas, la población la estaba perdiendo y que la educación, uno de los pilares más importantes de la sociedad, estaba siendo socavada por esta estructura. En la actualidad, los jóvenes que no tienen nada que ocultar no deben sentirse atemorizados. Que la policía pare a un estudiante como una forma de prevención no debería ser motivo de escándalo, debería de indignar si lo llevan arbitrariamente. Lo más importante, si usted es joven, aléjese de las malas amistades que pueden comprometer tu vida con estos grupos. Si usted es padre de familia, tiene sus hijos,
Entérese de sus amistades, edúquelas en la casa y no le quite la autoridad a quien los jóvenes deben de respetar. De lo contrario, las lágrimas caerán en sus ojos. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.